Están aquí de la capital. Quiero informarles que hay compañeras que vinieron viajando desde Varillas, desde Michoacán, y tenemos compañeras aquí. A ver si mejor que nos vamos levantando, ¿verdad? Huehuetenango, que se levante para que sean reconocidas, por favor. Quetzaltenango, ahí está la compañera de Quetzaltenango. San Marcos, vino alguien de San Marcos, vino de Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, el Quiché, bueno, la de Ixcán, ¿dónde está? Ya es departamento aparte. A ver, ¿por dónde voy? No, ya, voy por aquí, ni para acá. Papá es Guatemala. Guatemala. Zacatepeques, por allá. ¿Quién es? Bueno, vamos para el otro lado, Alta Verapaz. Baja Verapaz, Puerto Barrios o Izabal, no ha entrado. Jalapa, ahí está la compañera Jalapa. Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, El Progreso. ¿Tiene alguien del Progreso? Yo. Suchitepeques. ¿Alguien de Reu? ¿De Reu? No viene nadie de Reu. Petén, creo que no vino nadie de Petén. Escuintla tampoco. Santa Rosa tampoco. ¿Están todas nombradas? Bueno, ya vieron. Tenemos una presencia importante del país aquí. Quiero agradecerles entonces a todas y a todos y a todos por estar aquí. Quiero primero decirles que estamos rodeadas de fotos de nuestras compañeras ancestras del movimiento. También están las fotos de luchadores, Manuel Tot, de luchadores, y bueno, a quienes reconocemos como Tecumumán, pero bueno, sabemos, pero el tema aquí es la presencia de esas sublevaciones populares de los pueblos originarios que de hecho dieron pie a que se hiciera la Constitución y que se hiciera la República. Imagínense que la primera vez que yo escuché la lectura del acta de Constitución del país, dice: para que los pueblos, antes de que los pueblos lo hagan, nosotros hacemos la independencia. Y así dice en el acta. Impresionante. Lo dejaron en acta. ¿Y quiénes eran estos pueblos? Los pueblos quichés de Totonicapán, sus sublevados. Y ahí por aquí tenemos el nombre, no necesariamente la imagen, pero parece que de Felipa Otzó. Ella es una señora mujer que fue parte que encabezó una de las sublevaciones frente al encarcelamiento de su comunidad en Totonicapán, allá por los años 1817. Y por eso están aquí estas fotos. Tengo aquí a Graciela Juan, que ella es una de las primeras abogadas, pero sobre todo es una mujer del movimiento sufragista de este país. A ella se debe que en el periodo de la revolución se reconociera el voto para las mujeres. Por eso es que esté en esta línea. Y bueno, Atanasio ya lo nombré, de las sublevaciones. Pero además aquí, a lo largo de todo, nosotras tenemos Victoria Serrano, la abuela Xinca. Ella es de las abuelas xincas que compartieron el conocimiento para que hoy
las mujeres chincas tengan el traje, empiecen a recuperar su idioma y tengan conocimiento de la medicina ancestral chinca. Doña Victoria Serrano. Y así podemos contar la historia de todas estas mujeres, muchas de ellas compañeras secuestradas, compañeras asesinadas, que lucharon por un país distinto, por ese sueño de país distinto que todas compartimos y que este proceso constituyente quiere retomar. Esos sueños que hemos construido a lo largo de siglos, compañeros, de siglos, porque queremos recuperar la fuerza de los pueblos originarios, de eso que somos todas y todos, aunque lo neguemos, porque hay quienes lo niegan, de eso que somos todas y todas, de esa sangre originaria que tenemos en este país. Por eso este proceso es un proceso importante, porque es un proceso de país. No es un proceso para hablar sobre un derecho o sobre otro. Hoy les decía a las compañeras, es un proceso de ejercicio de derechos. Vamos a ejercer nuestros derechos. Todos los derechos que sabemos que tenemos los vamos a ejercer en este proceso. Entonces, solo quiero leer, hoy el Nahual del día es 9 Ajpú, el cerbatanero, el día de los músicos artesanos y danzantes. Es el día que nos recuerda el escrito del Popol Vuh, cuando Jonapú y Xbalanque derrotaban los señores de Xibalbá. ¿Qué día más apropiado? Derrotaban los señores de Xibalbá, cuando lograron superar todas las pruebas que se les habían impuesto. Día para pedir vencer todos los problemas que tengamos y todos los obstáculos. Bueno, en este día vamos a presentar lo que hemos logrado en un proceso de 6 meses. A veces a uno se le ocurren locuras, pero no porque son locuras, sino porque son necesidades políticas. Estamos en un proceso político. Y yo quiero desde el punto de partida decirles que yo veo aquí, compañeras y compañeros, parte de este proceso. Quienes escuchan hoy no son personas que no son parte de este proceso, al contrario, son parte de este proceso. Y si no se sienten parte, siéntanse parte a partir de hoy, porque este movimiento es un movimiento amplio, un movimiento abierto a las personas que quieren construir un país nuevo. Y vamos a construir una propuesta desde la perspectiva de las mujeres, porque hay otras propuestas con las que después vamos a hablar, pero esta es la propuesta que nosotras, desde nuestros sueños y desde nuestros pensamientos y de nuestras palabras, vamos y estamos construyendo. Este proceso fue convocado por mi persona, pero como ya les he dicho a las compañeras, no es mi proceso, es un proceso de todas. Y todas tenemos el derecho y la obligación de hablar de este proceso. Y todas tenemos el derecho y la obligación de invitar a ser parte de este proceso. Porque en un movimiento, compañeras, no necesitas permiso para ser parte del movimiento. En un movimiento te haces parte. Te haces parte. Entonces, este foro, ustedes se recordarán con algunas que hablamos y dijimos, el 5 de diciembre vamos a presentar los resultados. Y todas, ¿cómo así? Un proceso constituyente en meses y el 5 de diciembre. Bueno, quiero contarles que casi que no lo hacemos y hicimos bastante esfuerzo para hacerlo el 5 de diciembre como habíamos acordado. Y quiero reconocer que muchas de ustedes que estuvieron en las regiones estaban esperando la llamada para venir el 5 de diciembre como se había dicho. Eso es la palabra. Recobrar la palabra. Fundamental. Fundamental en este país, cuando sabemos que muchos solo dicen mentiras y dejan tiradas las cosas. Bueno, vamos a presentar entonces hoy los resultados. ¿Los resultados de qué? Primero vamos a tener un foro, un panel importante, donde va a estar el compañero licenciado Osvaldo Samayoa,
que pido por favor de una vez que pase a su silla aquí. Mi compañero viene corriendo, así es que ya aterrizó un poquito porque venía, como suele suceder con tantas cosas, hacen un esfuerzo. Quiero agradecerle el esfuerzo por estar aquí. Bueno, Osvaldo nos va a presentar esos aportes que ya mujeres de otros países nos están haciendo en las constituciones de países refundados, como es el país de Bolivia, la República Bolivariana, la República Plurinacional de Bolivia, la República del Suma Causay de Ecuador, y lo que se ha escrito en la Ciudad de México y otras cosas que nos va a presentar. Él entonces nos va a dar qué es lo que se está discutiendo o lo que se discutió, y mujeres en las asambleas constituyentes lograron incorporar en las nuevas constituciones, y hoy ese país tiene una constitución donde habla de las mujeres y de la diversidad sexual y de identidad de género. Ya no es aquellos sueños, no, ellos ya los tienen. Y ese es el gran reto que nosotras nos estamos poniendo. Luego de Osvaldo, que ya le voy a dar la palabra, va a pasar la compañera Marisol Garcés, que también le pido que venga a sentarse a la mesa. Marisol Garcés hizo un trabajo de sistematización, compañeras, de todos los documentos que como mujeres hemos estado escribiendo en nuestras demandas y en nuestros sueños a partir de 1994 en el marco del sector de mujeres para el proceso de paz. Imagínense, desde el 94, pero antes también, pero desde el 94 tenemos documentos escritos, y eso lo va a presentar Marisol, que nos hizo una sistematización para eso. Luego invito también a Lorena Pereira, ustedes la conocen, ha estado en todas las regiones haciendo el trabajo de sistematización. Ella nos va a presentar los resultados de la sistematización de todo lo que nosotras escribimos en las 8 regiones del país. Aquí porque cada una de ustedes saben lo que se dijo en cada región, lo que se dijo en cada reunión, pero aquí vamos a conocer la síntesis de lo que se dijo en las 8 regiones. Bueno, y después yo voy a presentar qué estamos tomando de eso para empezar a construir nuestro documento. Por supuesto que son presentaciones cortas, porque tenemos 15 minutos cada quien, ¿verdad? Pero los documentos que hoy se van a presentar van a estar subidos en el blog a partir de mañana. Así es que todas tienen acceso, pueden tener acceso a eso a partir de mañana. Y por último, vamos a presentar, Natalia Atz va a presentar, que luego ella va a tomar la palabra, va a presentar el proceso organizativo para el 2020. Ese proceso en el que todos estamos invitados. Es un proceso organizativo que ya tiene una perspectiva de proceso para el 2020. Y por último, por supuesto, vamos a dejar la palabra para todas las personas. Quiero decir que estoy tomando la palabra, pero además voy a estar con el tema del foro, porque la compañera Mónica Mazariegos, que era quien estaba responsabilizada de esto, es presidenta del CNA, o sea, de la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia, y la llamaron de emergencia. Entonces, ella no va a poder estar aquí con nosotros, entonces yo voy a subir de emergencia esta tarea. Sin más, le dejo la palabra a Osvaldo. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Como ya les adelantaba la diputada Sandra, voy a hacer un análisis, un repaso general por el tiempo también de algunos aspectos importantes que deben de construirse. Lo primero que quiero resaltarles y que quiero poner y que ustedes ven ahí es una circunstancia de construcción de 3 elementos o 3 discursos que se han vuelto incluso elementos teóricos que se descubren. Primero, desde inicios de la historia,
hasta procesos que tienen que ver, por ejemplo, con Juana de Arco. Hay una construcción de las mujeres como seres inferiores, y esa construcción de mujeres como seres inferiores que se da en este tipo de procesos históricos conlleva excluirlas de la participación política de total manera. Yo en el documento que ustedes van a poder acceder a él, hay una construcción de cómo cuando Juana de Arco es detenida por los ingleses, pues los hombres franceses dijeron en buena hora, ¿verdad? Ella esperaba que la llegaran a salvar porque dirigió el ejército francés para conquistar algunos territorios en nombre del rey, pero los franceses dijeron que bueno, que la atraparon y la quemaron, ¿no? Al final ella fue ejecutada. Además, que las mujeres no pueden participar en la elaboración de normas y no pueden participar en el ejercicio de la construcción de la ciudadanía. Ese es otro de los elementos que nos presenta el marco histórico. Ahí, como ustedes ven, se pone una visión sexista, la mujer es inferior, una visión masculina de la construcción del poder y de la construcción de las normas, y finalmente llegamos a una etapa en donde sí se reconoce a la mujer en una libertad física, en su dignidad, en una igualdad, pero desde una discusión neutra que termina siendo visible pero no incluyente, es decir, sigue siendo la mujer relegada a otro tipo de papeles. Por favor. Ahí me parece que es importante resaltar algo que pasó en la Revolución Francesa y que poco se dice. La Revolución Francesa es famosa por su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pero Olympe de Gauguin emitió una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791. A ella la guillotinaron, a ella la llevaron también a cortarle su cabeza, porque ella, versus lo que se estaba promoviendo de la Declaración de los Derechos del Hombre, ella propone la Declaración de los Derechos de la Mujer. Y Robespierre, que es uno de los integrantes que toma el poder después de la Revolución Francesa, decide que ella debe de perder o debe de morir en la guillotina, y es uno de los procesos donde empieza la construcción de que la mujer no debe de meterse en asuntos políticos y de hecho debe quedar relegada a temas de exclusión de la ciudadanía. Les leo algo que me parece importante que sucede en Francia. Un diputado, André Amar, decía: ¿cuál es el carácter propio de la mujer? Y miren la respuesta que daba: las costumbres y la naturaleza le señalan de educar a los hijos, preparar el espíritu y el corazón de sus hijos, y las tareas públicas no son parte de elevar su alma. Ella tiene, por tanto, que permanecer prescrita a sus domicilios, en sus casas, ¿no? Encerradas, sin poder ejercer ningún poder de ciudadanía. Este rol se fortaleció con el Código de Napoleón. En Guatemala, el Código Civil vigente de 1962 es un código que responde a el antecedente del origen de los códigos civiles, que es el napoleónico. O sea, de 1800, todo esto se transfiere a los países latinoamericanos por la conquista, por Napoleón tomando España y también toda la influencia española en nuestro proceso, digamos, de colonización que vivimos. Entonces, vemos que todo lo que se construyó, la mujer, un sujeto peligroso, que lo construyeron para poder llevarlas a la Inquisición, la mujer excluida, la mujer no ciudadana, la mujer relegada a casa, por lo tanto sin participación política, es una construcción que, si revisamos el proceso, llega a Latinoamérica con estos periodos. Ahora, ya siendo países independientes, comillas, ya siendo países independientes, por lo menos del Reino Español, vamos a encontrar en Latinoamérica una serie de movimientos liberales algunos y sociales otros, que empiezan a hablar de la mujer. El más quizá importante, o el que marca el inicio, es México. México en 1911, con la señora Hermina Galindo, quien empieza un proceso de cuestionar por qué las mujeres no pueden ser revolucionarias. ¿Por qué dentro del proceso de construcción de la Revolución Mexicana
las mujeres no estaban realmente tomando partido. Y algo muy interesante que pasa es que en 1916 se celebran 2 congresos feministas en México, sobre todo en Yucatán, y lo que plantean es la posibilidad de la mujer participando en los procesos municipales, en la elección municipal y en la toma de decisiones del municipio. Esto se da en Yucatán, y ahí Hermila Galindo tiene 2 ponencias que básicamente van hacia esto. ¿Cómo somos ciudadanas? ¿Por qué solo el ciudadano? ¿Por qué no somos ciudadanas? ¿Cuáles son los roles civiles de las mujeres realmente? No es solamente estar sujetas al hombre. ¿Y cuál es la participación de la mujer en una educación integral y laica? Que son los postulados que ella pone y que generan el movimiento feminista mexicano. Esto, por lo menos en varios documentos, la ponen a ella a la cabeza de toda esta discusión, y de hecho ella le presenta a la Asamblea Constituyente de México en 1917 documentos que argumentaban por qué las mujeres debían de quedar visibles. Por supuesto, la Constituyente no los tomó en consideración, pero ella tuvo esa incidencia directa. Luego de esto vamos a llegar al final de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a entrar en un mundo de construcción de derechos humanos. Las constituciones cambian, siempre la mujer excluida, excepto entre 1940 y 1960, que empieza a darse el voto de la mujer. La mujer empieza a votar, pero no es un voto con real participación de todas las mujeres. Sigue habiendo exclusión. Si es una mujer analfabeta, por ejemplo, sí puede votar. Si es no indígena, entonces también puede votar. Es decir, se ha segmentado el proceso de votación. Y hemos llegado hoy a la construcción en Europa. Por ejemplo, se habla del neoconstitucionalismo, pero hemos llegado en América Latina, y proviene mucho de la discusión de pueblos indígenas y de mujeres, de un constitucionalismo pluralista. Y el constitucionalismo pluralista empieza a encontrar una base o una ventana de posibilidad a partir de lo que plantea la construcción del derecho internacional de los derechos humanos. Este constitucionalismo pluralista no solo es justificar derechos, sino requiere transformación orgánica de los estados para la inclusión de la diversidad, para tomar o para incluir a los que han sido históricamente excluidos, tal como hemos visto en ese proceso muy rápido de historia. ¿Sí? Por favor. Con esto entonces aparecen algunos eventos interesantes. El liberalismo, esos movimientos individuales, hablan de la mujer sí, pero la siguen excluyendo. El socialismo, los movimientos sociales también hablan de la mujer, y lo que hacen es hablar de la mujer trabajadora y de la mujer en el ámbito de la maternidad, pero no rompen los esquemas, no llegan a romper realmente los esquemas de que la mujer deba de salir de la casa y pueda enfrentar otro tipo de retos. Aquí una autora argentina que me parece lo resume muy bien y dice: ya nos miraban como sujetos políticos, dice ella, pero sin darnos los derechos políticos. Es decir, ya estaban visibilizando que al trabajar, al tener acceso económico, al ejercer un rol de cuidar a los hijos, que no era algo sencillo, que teníamos derecho, ya nos empezaban a tomar en cuenta, pero no nos daban realmente esta participación. Ella, esta autora, ya se sale del constitucionalismo pluralista y empieza a hablar de ciudadanía pluralista. Es decir, y lo pongo ahí, romper los discursos de igualdad basado en universalismos. Bueno, querés ser igual, querés tener los mismos derechos igual que un hombre, entonces defendete, te voy a pegar y te tienes que defender como un hombre. Esos discursos universalistas de igualdad, desfasados, fuera de lógica, se rompen con esta ciudadanía pluralista que está basada en otro tipo de circunstancias. Igualdad en la toma de decisiones políticas, económicas y jurídicas. Igualdad en la toma de decisiones trascendentes para el Estado y de la vida en sociedad. Es distinto a esta construcción pluralista al tema de la universalidad. Con esto entramos a un periodo que le hemos llamado, o que se le ha llamado feminismo del tercer mundo. Y en los feminismos del tercer mundo aparece Latinoamérica, y encontramos feminismo de las mujeres negras, el feminismo de las mujeres indígenas, que empiezan a cuestionar toda aquella construcción desde el margen, es decir, no vivimos en Europa, no es nuestro
proceso europeo, pero nos lo han traído y nos lo han colocado y ha crecido y se ha desarrollado, como el Código Civil napoleónico y todas estas cosas de orden civil, y empezamos a cuestionarlas y a criticarlas. Estos feminismos empiezan a visibilizar situaciones distintas que necesitan una construcción propia. Con esto entonces empieza a darse procesos muy interesantes en América Latina, por favor. Y aquí me debo referir a Cuba, a Nicaragua, a Brasil, a Paraguay y a Argentina como primeros antecedentes que tenemos. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Cómo es que Cuba logra hacer una posición práctica de todo esto? Bueno, los cubanos hicieron asambleas populares y para hacer la construcción de la Constitución cubana, y entonces en las asambleas populares no estaban cerradas a nadie, las mujeres participaban. Ese es un primer antecedente que se presenta. Luego está Nicaragua. Nicaragua celebró 73 asambleas donde las mujeres tenían voz y voto para poder participar y pudieron de alguna manera, ya la constituyente nicaragüense tenía 10 mujeres, no muchas, pero ya había mujeres en la constituyente nicaragüense. Todas estas llevaban los reclamos de estas asambleas que se hicieron y donde participaron varias mujeres al frente de esto. Les voy a dar el dato exacto de cuántas fueron. Fueron 73 cabildos abiertos con participación de mujeres. Luego viene el aspecto del antecedente de Brasil. Este antecedente es un poco más formal, porque las mujeres brasileñas empezaron a hablar ya de ciudadanía plural en sus discusiones. Y entonces el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer, que proviene desde la sociedad civil para el Estado brasileño, organiza una campaña que dice las constituyentes para hacer valer la palabra de las mujeres. Así se le llama o se le denomina a este movimiento brasileño que se organiza y empieza como un movimiento autónomo a establecer que las mujeres deben quedar visibles en la Constitución brasileña. Y todo este movimiento lleva a un tema de un Congreso Nacional en Brasilia con 2.000 mujeres de todo el país que tienen voz, tienen voto dentro de este movimiento y hacen y construyen un pliego de qué debe incluir la Constitución. Luego llegamos a Paraguay, y Paraguay las mujeres organizan el Foro de la Mujer para la Constituyente con 17 temas de preocupación que tienen que ver entre derechos y participación política. Son los dos ámbitos que ellas deciden incorporar y le presentan a la Constituyente del Paraguay. Luego viene el proceso argentino, que es un proceso complejo. Los estados que son federales, no solo es un estado como el de Guatemala, sino no solo tiene una constitución, tiene muchas constituciones, porque cada estado tiene una, y aparte está la constitución de toda la federación. Bueno, Argentina empieza movimientos de cambio en su constitución federal y en la constitución de la provincia de Buenos Aires. Y ahí queda algo interesante. En el artículo 37 de la Constitución Federal, la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Este tema de acciones positivas es sumamente amplio. Quiere decir que los tres poderes del Estado deben de tomar iniciativas y decisiones para que las mujeres realmente puedan participar en toda la instrucción de cargos electivos y de partidos políticos. Esto lo toma luego la Constitución de Venezuela del 99, que habla casi todos los aspectos políticos de las acciones positivas para la inclusión de las mujeres. No dice más, solo acción positiva. Y cuando habla de acción positiva, un profesor peruano nos dice que es un deber jurídico de propiciar y generar los escenarios distintos de participación e inclusión. Él lo lleva a este plan. Entonces Argentina me parece es el otro antecedente, aunque ya estamos hablando de la década de los 90. Luego aparece Venezuela, y Venezuela tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de Venezuela? En 1989 y en 1992 en Venezuela hubo intentos de golpe de Estado. Esto iba acompañado de procesos de corrupción. Había un agotamiento del modelo político y un agotamiento de la corrupción. Eso conllevó a que en el año 98
cuando se veía el crecimiento que tenía el candidato en ese momento, Hugo Chávez, la decisión del Congreso venezolano fue que los partidos políticos tuvieran un 30% de participación de mujeres. Es decir, dijeron, somos muy masculinos y lo que el candidato opositor está diciendo es mayor inclusión de mujeres. Reformemos la ley electoral y la reformaron. Y participa y dice, por cuota 30% de los candidatos deben ser mujeres, deben ser candidatas. Con eso aún así no les valió para ganar. Gana el señor Hugo Chávez y cuando él queda en el mismo acto convoca a la Asamblea Constituyente Venezolana y ahí al someterlo a votación los legisladores venezolanos o los que quedan en la Constituyente están divididos en una estructura de cuotas y tienen el 95% de la posibilidad. Y sucede lo siguiente, sucede que si usted lee la Constitución venezolana, dice el presidente o la presidenta, ¿verdad? O la presidenta, los jueces y las juezas. Y en casi toda la Constitución vamos a encontrar este rompimiento del lenguaje, vamos a encontrar este ámbito del lenguaje no sexista. Y la oposición venezolana inicia una campaña de burla, inicia una campaña de decir esto va en contra de la Real Academia Española, y las mujeres venezolanas que participan en este proceso dicen sí, porque la Real Academia Española también viene de aquella constitución histórica de exclusión de ciudadanía y no nos permite, pueden decir los jueces, y tal vez uno se imagina, bueno, la mayoría serán hombres y por ahí habrá una mujer, pero cuando dice la Constitución los jueces y las juezas, me permite identificar que hay dos géneros representados en el Poder Judicial. Y toda esta discusión fue ganando terreno en Venezuela y es la primera y es la única constitución en Latinoamérica que tiene esta posibilidad de un lenguaje no sexista. Altamente criticado, golpeadísimo, pero como bien dice el profesor Bort, es dejar atrás el lenguaje sexista tradicional, y ahí conviene recordar que se rompe con la predominancia de un género masculino gramatical, y eso es importante en este proceso. Luego Ecuador y Bolivia comienzan con sendas discusiones. Me parece que Bolivia es importante rescatarlo porque profundiza en el estado intercultural, y en el rescate del estado de la interculturalidad boliviana pone al frente la discusión sobre las mujeres indígenas en la toma de poder y en la participación local del poder. Y de esto conlleva una construcción siempre con un lenguaje neutral, no tan inclusivo como lo hizo Venezuela, pero genera procesos en donde permite validar los procesos de constituyente a partir del voto de la mujer indígena en la toma de decisiones. Y Ecuador y Bolivia marcan una nueva tendencia, abren una nueva puerta a esta discusión. Guatemala yo lo dejo ahí pendiente. Ahora, grandes temas, por favor. Primero, evidentemente, si hoy en Guatemala tuviéramos una constituyente, personalmente este sería el único proceso que yo reconozco como movimiento preparatorio. Y lo que sí vemos, o lo que sí nos enseña Latinoamérica, sobre todo Sudamérica y Nicaragua, es que previo a todo proceso constituyente o todo proceso de crisis, las mujeres estaban permanentemente organizadas, discutiendo en congresos, en foros, en seminarios, cómo deberían de prepararse para poder participar en eso. Aún, por ejemplo, el caso mexicano, cuando sabía que no iban a participar, pero tenían que estar preparadas y tenían que tener propuesta y un discurso que presentar. Lo otro que me pareció sumamente valioso es el tema de la participación popular, es decir, ir a la localidad donde están las mujeres, los barrios, las colonias, las zonas, y que las mujeres puedan participar abiertamente en las discusiones sobre qué debe ser incluido en una constitución. Y este tipo de discusiones son llevadas luego por las representantes que tienen la posibilidad de llegar a estas constituyentes. Y aquí aparecen los grupos de incidencia colectiva. En Argentina, las abogadas argentinas en el año 89 hicieron el primer congreso de abogadas constituyentes, y la idea de ellas fue cómo recoger todos los insumos que habían de las mujeres, no letradas, digamos,
las mujeres no estudiadas, pero ellas sí como abogadas, y darles una sistematicidad jurídica de tal forma que pudiera llegar a una discusión ya sin excluirlo por la forma, ¿verdad?, sino darle este contenido. Luego, ¿qué es esencial? El tema de acciones positivas vinculantes para los estados. Esta palabra acciones positivas nos aparece en todas las constituciones que han logrado romper o por lo menos han permitido la discusión del género. La acción positiva como una generación de obligaciones para los tres poderes del Estado. Un lenguaje de visibilización de las mujeres es importante también en los textos de una constituyente, que es una de las enseñanzas que tienen Argentina, Venezuela y también Bolivia. Una agenda a partir del derecho internacional de los derechos humanos para las mujeres. Una de las claves que instala Ecuador y Venezuela es tomar la CEDAW y poder observar que hay un avance muy significativo por afuera de los estados. Es decir, en el ámbito de las relaciones interestatales que se da, ahí parece haber un nicho de mejor discusión, mayor avance en la discusión de los derechos que hacia adentro de los estados. Entonces dice que debemos de observar qué se ha avanzado y qué se ha evolucionado en estos ámbitos. Finalmente, la reforma del modelo de participación de mujeres en partidos políticos en Venezuela marca un éxito. En Argentina también, hoy en Venezuela logra participar el 50% dentro de un partido, según la evidencia que se dio, y comenzaron con un 30%. Es decir, el modelo electoral de partidos políticos en cuotas de participación electoral es uno de los métodos para poder lograrlo. Otro de los temas que aparece es la amplitud en la discusión sobre la igualdad, y aquí me refiero a que no se usa lenguaje neutro, sino que se usa lenguaje incluyente en materia de igualdad, y se logra distinguir básicamente que la igualdad no está referida única y exclusivamente a no discriminación e igual trato, sino a iguales oportunidades de toma de decisión en los ámbitos políticos y jurídicos. Y luego, que requiere más profundización, y lo tomo de Ecuador y de Bolivia, y también de algunos procesos de oposición que hicieron las mujeres en el 93 en Perú, las sociedades interculturales y la mujer. No puede llegar a una asamblea constituyente donde participen las mujeres sin tomar en cuenta la discusión de que es una sociedad intercultural y los pueblos distintos, donde también hay relaciones de poder, donde también hay patriarcado, deben y necesitan generar que la mujer de pueblos indígenas pueda participar abiertamente en las discusiones locales para poder tener esa toma de decisiones. Es muy en resumen todo el documento, pero básicamente este es un reflejo de lo que se ha construido a partir de muchísimos años y una lucha histórica. Gracias. Gracias, Gustavo. Como se dan cuenta, tenemos ejemplos, tenemos historia, tenemos caminos abiertos por otras mujeres en otros países, y son cosas que también nos da cuenta de que estamos por buen camino. Nos estamos preparando, estamos hablando, estamos quitando el cero, porque cuando hablábamos de constitución así como ¿y eso qué es? A pesar de que en ese marco vivimos, no necesariamente hablamos sobre eso. Entonces, compañeras, repito, aquí estamos quienes somos parte de este movimiento, ¿verdad? Entonces, sintámonos parte de estas construcciones que estamos haciendo. A partir de este momento vamos a reconocer lo que ya hemos hecho, lo que ya hemos hablado. Como dije, Marisol va a presentar todas aquellas cosas que hemos hablado desde 1994. Y cuando en 1994 pusimos eso en documentos, es porque habíamos hablado mucho y es porque habíamos participado en el proceso revolucionario que mediante otro método habíamos tratado de cambiar este país y logramos ponerlo en papel. Solo quiero reconocer que la compañera que está allá, Edna, la foto que está allá, Edna Rodríguez, ella es parte, es compañera que ya murió, pero ha sido parte de las construcciones. Ella escribió el documento de reformas constitucionales que el sector de mujeres presentó a la Asamblea de la Sociedad Civil en 1994. Fue parte de las que escribió eso y que es parte de los documentos que hoy Marisol está retomando. Buenas tardes a todas y todos, algunos todos.
El ejercicio no ha sido tan fácil porque hay un montón de información, ¿verdad? Son bastantes años de construcción. Lo que vamos a hacer hoy es un pincelazo, pero sí van a tener la posibilidad ustedes de descargar el documento desde el blog, ahí va a estar puesto, para que lo puedan leer en detalle. Entonces, en realidad, no lo vamos a poder explicar tan como hubiéramos querido por la limitación de tiempo, pero ahí vamos a ver cómo nos va. Primero, Osvaldo nos ayudó mucho con el contexto histórico, ¿verdad? Para entender por qué es necesario cuestionarse que las mujeres debemos participar en los procesos constituyentes, ¿verdad? Y normalmente tiene que ver con que la sociedad sí tiene una organización bastante patriarcal, digamos, ¿verdad? En Guatemala, recordábamos con las compañeras hace un rato en la actividad preparatoria que teníamos, de que fue en el año 45 cuando recién se tuvo derecho a votar, solo las que eran alfabetas, hasta el año 1965 es que las mujeres de Guatemala tienen voto universal, es decir, somos ciudadanas recientes, ¿verdad? Donde no se reconocía ese derecho a la ciudadanía política, ¿verdad? Entonces, pero también sobre todo porque cuando se hace una constitución lo que se hace es instalar un orden, como decía Osvaldo, ¿verdad? Una manera de ordenar la sociedad, donde van aspectos políticos, económicos, religiosos, militares, de todo, y que de alguna manera tocan profundamente la vida de todas las personas y por supuesto de las mujeres, que somos el 52% de la población en este país. También porque depende cómo se organiza la sociedad, puede articular un sistema de privilegios, en donde unos seres van a valer más que otros y otros menos que otros, y en Guatemala lo vemos, ¿verdad? Los hombres blancos de pisto valen más que una mujer indígena pobre, o que una mujer negra de Livingston pobre, ¿verdad? Analfabeta. Es decir, hay valías de la ciudadanía dependiendo de con qué se nace, con qué recursos se nace, y eso no debería ser así. La ciudadanía debería ser para todos más o menos igual, ¿verdad? No deberían haber distinciones. También porque, derivado a que nosotros fuimos colonia, como nos contó Osvaldo, ¿verdad? Mucho de la manera en que se organizan nuestras sociedades son también, vienen de ese colonialismo, en donde asumimos cosas que a veces no tienen que ver con nuestra historia ni con nuestra identidad. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí yo puse muy resumido, pero le voy a leer porque no se ve la letra, yo sé, está muy chiquita. Pero digamos, del año 91 más o menos comienzan a prepararse las compañeras para participar en el proceso de la Asamblea de la Sociedad Civil antes de la firma de los acuerdos de paz. Y entre el 94 y el 99 fue donde se ven sobre todo los aportes más sustanciales de las organizaciones de mujeres. Platicábamos también hace un rato con las compañeras delegadas, ¿verdad?, de que cuando uno mira las propuestas que las mujeres dábamos en esa época da un poco de pena y de risa, ¿verdad? Porque pena, digamos, porque en realidad pedíamos muy poco para nosotras. Estábamos pidiendo para los pueblos, para todo el Estado, pero para las mujeres estábamos pidiendo muy poco. Y por otra manera nos da risa, porque una risa buena, digamos, en el sentido de que miramos para atrás y también vemos lo que hemos caminado y lo que hemos avanzado. Quizás institucionalmente no hemos ganado todo lo que quisiéramos, pero hay que reconocer que esa lucha de esas locas que empezaron en esa época a pensar que era posible plantear una participación política protagonista de las mujeres, hace que nosotras mismas podamos estar aquí hoy, ¿verdad? Entonces, habían dos tipos de demandas que las mujeres llevaron a la mesa. Una que eran las demandas como mujeres y las otras que eran las demandas generales, digamos. Y era muy interesante porque las demandas de mujeres básicamente lo que más apostaban era la participación política. El derecho a poder organizarnos, el derecho a poder participar, el derecho a ser tomada en cuenta, a tener voz, a tener espacio en todos los lugares donde se toman decisiones, ¿verdad? También se pedían muchas leyes que garantizaran ese derecho, porque el marco normativo era totalmente restringido. Veníamos saliendo de la época del conflicto armado interno, donde no era normal que las mujeres participaran y donde inclusive muchas organizaciones habían estado proscritas, ¿verdad? Es decir, estaban prohibidas. Luego también habían reformas. Imagínense, esa es una lucha que tenemos todavía pendiente. Desde esa época las mujeres estábamos pidiendo reformas de segunda generación a la ley electoral y de partidos políticos, hablando de la transparencia que tenían que tener los partidos, de la democracia interna, que los partidos aún no tienen, ¿verdad? Y hablábamos también de la necesidad de garantizar la participación de las mujeres, ya fuera con cuotas o cualquier otro mecanismo, pero que garantizara paridad. Eso está engavetado, ¿verdad? No se logró ganar en el Congreso en el 2016, fue la pelea más grande que tuvimos, ¿verdad?
Y luego también hablábamos mucho del reconocimiento de los derechos de los pueblos maya, garífuna y xinca, pero especialmente vinculado con las mujeres y el derecho constitucional, que es algo que también hemos avanzado un poquito, pero todavía no hay un reconocimiento constitucional ni institucional tampoco, ¿verdad? Algo en los CAJ, pero falta mucho que caminar. Y en las propuestas generales era bien interesante porque veníamos de un Estado desarticulado, que ahora otra vez está desarticulado, pero digamos, en esa época la intención era fortalecer el Estado. Entonces se hablaba, se hicieron muchas propuestas, sobre todo de cara al acuerdo de fortalecimiento del poder civil en función del ejército en una sociedad democrática, ¿verdad? Las mujeres, porque además éramos las madres de los patojos que se los llevaban a hacer el servicio militar, éramos las que más preocupadas estábamos que el ejército debía disminuir, que debía reconstruirse una seguridad democrática que no estuviera militarizada, como está hoy en día nuevamente, lamentablemente, que había que reducir el ejército y que había que ir transformándolo y que como sociedad teníamos que hacer una discusión seria para qué nos servía el ejército, si necesitábamos ejército o no, y teníamos ahí el modelo de Costa Rica, ¿verdad? De Costa Rica que no tiene ejército, digamos. Esa era la discusión en ese momento y esa era la preocupación. También el fortalecimiento de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Los patojos ahorita están peleando cabal el presupuesto, en eso, esa pelea todavía ahí está. Fortalecer la Procuraduría de los Derechos Humanos, que también ahorita la Procuraduría está siendo atacada, ¿verdad? Es como que estamos en un déjà vu, como que nos fuimos, ¿cuántos años atrás? 30. También hablar un poco de cómo se diseñaban los presupuestos, que se orientaran hacia el gasto social y el desarrollo del empleo y el apoyo al campo, la misma discusión que tenemos ahora con ese monstruo de presupuestos que nos estaban tratando de imponer, ¿verdad? Miren qué interesante, en esa época ya se hablaba de sancionar penalmente la corrupción y esa era una propuesta que también las mujeres llevaron a la mesa, ¿verdad? También todo lo que tenía que ver con las instancias de catastro, de propiedad, porque recuerden que en esa época, y todavía, pero en esa época era bastante exagerado, ¿verdad? Había mucho abuso de cómo se fueron apropiando de tierras comunitarias o indígenas a través de medidas ilegales y no había manera de poder reclamarlas. Eso sigue pasando ahora, ¿verdad? Se supone que el catastro, que fue lo que nació con los acuerdos de paz, iba a ser el mecanismo, pero como se hizo como un mecanismo de mercado, hay mucho cuestionamiento hacia si realmente el catastro es el modelo que deberíamos tener o no, ¿verdad? Perdón, el fondo de tierras, perdón. El fondo de tierras es el modelo que vino después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Bueno, eso más o menos, bueno, y el desarrollo de la vivienda, miren, en esa época también desde las mujeres se planteaba, que es un tema que debo saber, la necesidad de derecho a acceder a una vivienda, porque para las mujeres era fundamental garantizar una vivienda, significaba garantizar seguridad para su familia, dignidad para su familia, y es una lucha que en esa época hasta el día de hoy se sigue haciendo. Entonces tenemos esos dos procesos históricos, ¿verdad? Está el proceso de la Asamblea de la Sociedad Civil, que termina en lo que fueron los acuerdos de paz, que lamentablemente no se convirtieron todos en política pública y en leyes como debió haber sido, ¿verdad? Y es por eso que hay muchas cosas que no han avanzado. Y luego a partir del año 2009 hay un segundo proceso, ¿verdad? Que es el de la Asamblea Feminista, que son un montón de mujeres que empiezan a convocarse y que comienzan a juntarse, comenzamos a juntarnos porque muchas de nosotras estuvimos ahí, ¿verdad? A construir propuestas desde las mujeres de cómo nos imaginábamos una Guatemala distinta, ¿verdad? Esa era la pregunta, ¿cómo nos imaginamos un país distinto donde las mujeres quisiéramos vivir? Y eso más o menos fue una construcción que se inicia en el 2009, en el 2010 se hizo la primera asamblea donde empezamos a sacar los primeros documentos y durante los años 2010 al 2014 más o menos siguió funcionando. Ahora hay un grupo de compañeras que se siguen juntando, que están quizás hablando más ya de temas que no se lograron tocar en esa época, ¿verdad? Y que es más o menos lo que les vamos a resumir ahora. Eso se junta además con un aporte que tomamos, digamos, de un ejercicio que también han hecho organizaciones de los pueblos indígenas, especialmente a través de Joaquín, ¿verdad? Que fueron aportando también las compañeras indígenas dentro de ese proceso, su mirada, que también la pusimos aquí, porque considerábamos importante, porque no siempre la asamblea feminista fue, o sea, llegaban muchas compañeras indígenas, pero no como hubiéramos querido, ¿verdad? Era una época todavía en donde estábamos como limando asperezas entre las feministas y las indígenas,
Entonces era un poco para garantizar también la visión. Entonces hablamos primero trabajamos la dimensión cultural simbólica. ¿Qué es eso de la dimensión cultural simbólica? Es decir, todo el imaginario, todas las ideas que se dan en la sociedad alrededor de cómo debemos ser los seres humanos, cómo debemos de ser hombres, mujeres, lo que nos enseñan demás. Pero la idea sobre todo aquí era tratar de cambiar esa forma de mirar la sociedad que tenemos, que nos han enseñado, ¿verdad? Machista, discriminadora, racista, homofóbica, es decir, todas las cosas que nos han enseñado, cambiarla y que pudiéramos construir una sociedad distinta. Y esa sociedad distinta, nosotros proponíamos procesos educativos y comunicacionales. Y ahí principalmente a lo que le apostábamos es a que como sociedad pudiéramos tener, digamos, una educación que fuera una educación liberadora, principalmente laica, donde las religiones no intervinieran, ¿verdad? Sino que fuera una educación laica, integral, donde se hablara de la vida en toda su dimensión, desde que se nace hasta que se muere, y en donde además tuviéramos conocimiento sobre nuestro cuerpo, también sobre nuestra sexualidad, donde nos hiciéramos responsables como seres humanos de la vida de los demás y de nuestra vida. Hablábamos también de que, aparte de tener una educación integral, teníamos también que tener los recursos necesarios. El Estado debía hacerse cargo de los recursos necesarios para proveer esa educación, desde que se nace con educación parvularia o desde chiquitito, digamos, hasta la educación universitaria, ¿verdad? Que el Estado debería proveer los espacios para que todas las personas pudieran formarse. También que debería haber educación que fuera, digamos, también educación para el empleo, ¿verdad? Educación en las artes, educación también desde los deportes, ¿verdad? Es decir, que tenía que ser una educación integral, y eso era lo que soñábamos. También nos imaginábamos una sociedad. Espérame que me perdí aquí, perdón, se me movió esta cosa. Es que como el documento es un poquito grande. También decíamos la necesidad de construir simbologías emancipatorias, ¿verdad? Y ahí decíamos que había que reconocer todos los aportes que daban nuestras culturas. Todos los pueblos que componen Guatemala, digamos, tenían importantes elementos que aportar a otros símbolos emancipatorios, es decir, otras ideas que nos enseñaran a mirar la vida, a mirar, digamos, la naturaleza, ¿verdad? Otras estéticas, ¿verdad? Formas de hacer arte que contribuyeran también a un imaginario donde se apostara mucho a la red del cuidado de la vida, decimos, en donde no solamente se enseñara que las mujeres somos responsables de la vida, sino que todos los seres humanos, hombres y mujeres de todas las diversidades, deberíamos ser los que cuidan la vida y no solamente las mujeres. También reconocer todos los conocimientos y aprendizajes que habían. También la necesidad de promover el pensamiento crítico, ¿verdad? Es decir, la educación entendida como siempre el cuestionar el por qué las cosas pasan. Y no una educación en donde nos meten cosas que las tenemos que aprender de memoria, pero que luego no nos sirve para interpretar la vida, ni nos sirve para entender los procesos que nos están pasando, ni la historia que estamos viviendo. También en esta dimensión hablábamos de la sexualidad, ¿verdad? Perdón, de la vida espiritual primero, en donde decíamos que no debía haber una enseñanza como cuadrada de lo que es la espiritualidad, que cada ser humano, hombre o mujer o cualquier persona tuviera la posibilidad de decidir cómo quiere vivir su espiritualidad sin tener que imponerle una religión a puro tubo, sin tener que decirle que es así como se vive la espiritualidad, sino desarrollar diferentes formas de espiritualidad como las personas quisieran hacerlo. Y sobre todo, digamos, una espiritualidad que también ayudara a la red de la vida, porque veíamos que muchas religiones a veces se convertían también en religiones que matan a la gente, que van como cortándole pedacitos de vida, y nosotros nos imaginábamos una espiritualidad que aportara realmente a la vida de las mujeres, que nos permitiera ser felices, liberarnos, ¿verdad? Reírnos, no una espiritualidad que siempre esté marcándote con el dedo el pecado, ¿verdad? Sino que
fuera una espiritualidad que te ayudara a ser mejor persona y a ser más feliz. También hablábamos de la sexualidad, porque decíamos que eso tiene mucho que ver con la dimensión cultural simbólica. Nos han enseñado que el cuerpo de las mujeres es para darle placer a otros, pero no que el cuerpo de las mujeres es nuestro cuerpo y que es nuestro derecho a decidir qué hacemos con él. Porque siempre, cuando chiquititas, el papá el que toma decisiones, después será el novio o el hermano mayor, ¿verdad? Pero pocas veces en la vida somos las mujeres las que tenemos la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. Y esto, decíamos, no es solamente físico, material, no es el cuerpo, digamos, sino que, no, todavía no, yo solo estoy tocando sino que es también la manera como nos enseñan a entender nuestra sexualidad, ¿verdad? Siempre con miedo, nunca hablamos, no nombramos las partes de nuestro cuerpo, no decimos nada porque todo es pecado, todo es malo, ¿verdad? Esa idea era la que queríamos sacar de esta parte cultural simbólica, de entender que la sexualidad nacemos con ella y morimos con ella. Es algo que traemos todas y todos los seres humanos desde que somos concebidos o después, digamos, de que, para no caer. Luego, las colectividades de cuidado y afectos. Ahí decíamos, por ejemplo, que debería ser una sociedad en donde se promoviera también que el cuidado de los chiquititos es colectivo, que nos cuidamos también entre todas y todos. Que, por ejemplo, si mi vecina de repente no tiene con quién dejar el hijo, y por lo general va a ser problema de ella y ella ve qué hace, ¿verdad? Como también creábamos comunidades de cuidado en donde pudiéramos organizarnos de cierta manera para hacernos responsables de esas otras vidas. Que lo que le pase a la otra me importe, así como lo que me va a pasar a mí, ¿verdad? Que es un poco romper la lógica individualista que ahorita nos han creado. Hablábamos inclusive de comunidades de cuidado físico, ¿verdad? Muchas de nosotras decíamos, cuando mayores, a ver si nos vamos a ver todavía viviendo en pareja. A lo mejor entre varias mujeres que estemos ya más viejitas nos juntamos y nos cuidamos entre todas, ¿verdad? Entre todas procuramos que la otra esté bien, que pueda tener su comida, que tengamos toda la medicina que necesitamos, qué sé yo. Había como muchas ideas bonitas en esa época cuando hablábamos de... Mejor voy a hacerlo más rápido, después se leen el documento, pero... También hablamos de la necesidad de una nueva organización social y política del Estado, porque el Estado como se organiza ahora no nos servía. Desde la perspectiva de las mujeres necesitábamos Estado e instituciones distintas, ¿verdad?, que garantizaran derechos, no privilegios, ¿verdad?, sino que derechos de todas las personas, que obviamente también tener claro cuáles son nuestros derechos y obligaciones, porque para que no digan que solo queremos derechos y no queremos obligaciones las mujeres. También que promovieran sobre todo la participación, ¿verdad?, pero una participación activa que fuera más allá de votar cada 4 años, sino que se promoviera la participación en los barrios, en las colonias, en las comunidades, ¿verdad?, en todos lados. También la reconstitución de los pueblos indígenas, porque decíamos, en nuestro país tenemos una riqueza impresionante que no está siendo bien acogida, pero además que no está siendo reconocida con todos los aportes que puede hacer de cómo, desde lo económico, desde cómo se entiende la vida hasta cómo organizarse. Hay muchas cosas que aprender de eso, y los pueblos también tienen el derecho de volver a reconstituirse como lo que son, a nombrarse, a reconocer su territorio y un montón de otras cosas, ¿verdad?, que significa esto la reconstitución, que es muy largo explicar rapidito, pero también nuevamente hablábamos sobre el cuidado de la vida, pero también cuál era el rol que el Estado debía jugar en la salud, en la educación, en el cuidado de los chiquitos y las chiquitas, en el cuidado de los mayores y de las mayores, en el cuidado de las personas enfermas, ¿verdad? ¿Cómo nos imaginábamos ese Estado? Ahí lo van a poder leer. Las relaciones sociales también, cómo se hacen en esa sociedad que nosotras pensábamos, ¿verdad? Eran sobre todo relaciones sociales basadas en la solidaridad, en el apoyo, en el respeto, en el afecto. Y la justicia para las mujeres, que es un tema muy importante, ¿verdad? Las personas que más o menos trabajan en el tema de violencia contra las mujeres y los abogados, ¿verdad?, saben que ahorita la impunidad en el caso de violencia contra las mujeres llega casi al 97%, y eso es enorme. Esa es la impunidad, es decir, son la cantidad de casos que llegan sin tener sentencia o condena, ¿verdad? Es muy alta. Luego, en la economía para la vida también decíamos, esta economía la tendríamos que organizar de otra manera, y en el documento ustedes van a poder leer que ahí decíamos cómo poder organizarla, cómo nos imaginábamos el trabajo, cómo nos imaginábamos la economía en los territorios, porque al final los territorios son los que nos dan de comer. Ahí se producen las verduras, se producen las papas, se produce todo lo que consumimos, se produce en los territorios, ¿verdad?
El reconocimiento del trabajo de las mujeres, que es muy importante, porque ahorita todo el trabajo que nosotras hacemos no se valora ni social ni monetariamente, ¿verdad? Nadie nos da las gracias por todas las camisas que han planchado, por todos los pantalones que han lavado, por todas las veces que han hecho aseo, por todos los hijos que han criado, ¿verdad? Nadie, y tampoco el Estado lo cuantifica para decirnos tanto, esto es lo que vale el trabajo que hicimos las mujeres, no, y menos que nos paguen, ¿verdad? Solo las que trabajamos fuera de la esfera logramos a veces tener un salario, y siempre son salarios menores y muchas veces en condiciones de explotación. Entonces, de todo eso hablábamos también, de ese reconocimiento, y también de la construcción de una economía desde los pueblos, ¿verdad? Hablábamos mucho quizás del concepto de buen vivir, como se trabajó en Ecuador y en Bolivia, pensando principalmente en que debería producirse principalmente para que el país pueda ser autosustentable, que no tengamos necesariamente que traer alimento de fuera, sino que sería muy bonito que el país pudiera a sí mismo alimentarse, ¿verdad? Porque muchas veces estamos comprando un montón de cosas fuera y no estamos produciendo dentro. Los pequeños productores están abandonados en el campo, ¿verdad? Y de último hablábamos de las relaciones entre las personas y la naturaleza, porque nosotros decíamos que habíamos aprendido algunas de la Constitución, sobre todo de Ecuador y de Bolivia, donde se reconoce el derecho de la naturaleza como otro ente más, ¿verdad? Que también tiene derecho, es decir, ahí no tiene solo derecho a las personas, sino también la naturaleza. Y decíamos que tenemos que cuestionarnos los estilos de vida para ser coincidentes también con los ciclos de la naturaleza. Hablábamos de frenar el consumo excesivo de plásticos, el consumo excesivo en general de todo, ¿verdad? Cómo comprar las cosas de la economía cercana, decíamos, es decir, si puedo comprar papas, compro las papas que produce mi vecino o las comunidades más cercanas. ¿Para qué voy a comprar papas que vienen de Estados Unidos? O pollos, ¿verdad? Estamos todos comprando pollo Tyson que vienen de Estados Unidos cuando hay productores de pollo locales aquí. Esas cosas eran las que empezamos a cuestionarnos y que ustedes lo van a poder leer aquí. Y con el cuidado de la naturaleza, bueno, es más o menos lo mismo, pero digamos lo dividimos en dos, porque el primero va como en cuestionarnos los estilos de vida nosotros, y el segundo va en esas propuestas que veíamos nosotros de cómo podríamos organizar la economía para que respetara la vida y la naturaleza. El documento es interesante, miren, y lo que ustedes van a ver es un resumen, porque lo que hay son así unos libratos de todos los años de discusión, ¿verdad? Pero en ese resumen estamos tratando como de contarles un poco de manera resumida cuáles fueron todas esas propuestas que salieron. No, la verdad es que poner en 15 minutos, que fueron como 20, como 30 años de pensamiento y construcción colectiva es difícil. Pero lo que estamos tratando de decir aquí es de dónde vienen las ideas, ¿verdad? De algo que nosotras vamos a proponer, ¿verdad? Porque no es un ejercicio académico, no es algo que estamos haciendo en un foro para que se conozca, es algo que estamos retomando para después proponer. Y eso es el ejercicio que estamos haciendo. Ahora vamos a presentar y a conocer la síntesis de lo que propusimos en el año 2019. Lo que Marisol habló es del año 1994 al año 2014. Solo quiero llenar un vacío que dejó Marisol ahí, y es que en medio del sector de mujeres y la Asamblea Feminista, él tuvo el Foro Nacional de la Mujer y sus construcciones, ¿verdad? Y posterior a la Asamblea Feminista, que también es un documento que Marisol tomó, está la Asamblea de Pueblos, Movimientos Sociales y Comunidades de Resistencia del año 2014. Entonces, todos esos, y lo digo porque muchas de nosotras hemos sido parte de todos esos procesos. Yo soy cofundadora del sector de mujeres en 1994. Entonces, todo eso cuenta la historia de mucho trabajo que hemos hecho, muchas de las que estamos aquí. Entonces, ahora vamos a conocer lo que en el año 2019 las que están aquí presentes dijeron en las regiones. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar haciendo un recuento de lo que soñaron, de lo que propusieron cada una de ustedes. Y para eso podemos decir que este proceso participaron todas estas características, ¿no? El poder constituyente participaron mujeres de Sololá, Quetzaltenango, Altamirapaz, Quetzaltenango, que fueron 350 mujeres, 103 en Cobán, 32 en Suchi, que cada uno de estos
de estas reuniones que tuvimos regionales, hubieron presencia de varios departamentos, varios municipios, varios idiomas y de organizaciones convocantes. Entonces, ya cuando ustedes vean el documento van a ver el resumen de todo esto, pero este es un documento con amplia participación de mujeres, de idiomas, de organizaciones y de departamentos. Es plural, es incluyente y aquí nos faltó agregar sectores, pero sin duda que también los están. Entonces, solo para visualizar todas las que participamos en este proceso. Y ese es un reflejo de lo que ahora vamos a conocer. Por favor. Ahí tenemos 20 departamentos, 300 mujeres, 50 mujeres, 48 organizaciones de mujeres, 84 municipios y 16 idiomas en 2 meses. Tenemos ahí, y entonces ahora vamos a conocer una breve reseña de lo que cada una de ustedes dijeron. El documento, como ya se ha dicho, está para descargar, pero aquí lo que hemos colocado son alguna información de la que ustedes nos proporcionaron. No es síntesis de lo que dijeron, sino que son algunos aspectos que consideramos relevantes posicionar acá. Y entonces, vamos a... El documento está estructurado en ¿para qué? Para que queremos hacer una constitución. ¿Por qué las mujeres necesitamos una constitución? ¿Qué principios queremos nosotras las mujeres que rijan esta constitución? Contar con una organización social, política y cultural, tener una economía para la vida y mantener una relación de respeto con la naturaleza, que son principios y defendidos por años y que ahora las estamos plasmando en nuestros sueños, nuestros pensamientos y nuestras necesidades para una convivencia en este país. Entonces tenemos un para qué. Necesitamos crear una nueva constitución política que garantice a todas las mujeres la libertad plena de cualquier forma de opresión, que prevenga de toda forma de abuso de poder, diluyendo las fronteras entre grupos opresores y oprimidos y aplicando 2 principios fundamentales, el de la cooperación y el de la solidaridad, sería más bien que solidaridad. Un cambio de sistema, eso proponemos las mujeres. Proponemos también que ¿qué necesitamos para alcanzar esto? Necesitamos garantías democráticas que debemos construir mediante la creación de un pacto colectivo entre diversas. También necesitamos que para que esto se cumpla, que sea un sistema antielitista, eliminar asimetrías entre la toma de decisión y la conformación del Estado, establecer procesos deliberativos colectivos para construcción de decisiones. No queremos decisiones unilaterales, queremos decisiones en las cuales todas participemos. También queremos conformar un Estado desmercantilizado, despatriarcalizado y descolonizado. Un Estado libre, sin discriminación, sin violencia, laico, sin machismo e incluyente. Un Estado que realice acciones en favor de la equidad. Eso pedimos las mujeres. También pedimos que se cree esta constitución para diseñar un país equitativo, incluyente, paritario. Necesitamos aún el sistema de cuotas porque no es un país incluyente. Y necesitamos de políticas y programas que tengan enfoques de las necesidades de las mujeres y de las poblaciones en sus diferentes identidades, sin discriminación por orientación sexual, étnica y etaria. Requerimos un cambio del diseño de la aplicación de la justicia, que defienda a la víctima y no al agresor, que actúe en favor de las mujeres y no de los que ostentan el poder. Ya antes habló Marisol y Osvaldo de cómo se ha venido trabajando las mujeres de la justicia y cómo es un sistema exclusivo. Las mujeres queremos que esto cambie. También queremos trabajar para que terminen las formas de organización criminal creadas para intimidar a la población. Y la historia nuestra está plagada de este sentimiento y no lo queremos volver a vivir ni queremos que se viva más. Queremos también que no haya criminalización de defensoras y defensores de la vida, no más violación a nuestros derechos humanos, que el Estado castigue con todo el peso de la ley a los que abusan de cualquier forma de las niñas, niños y principalmente abusadores sexuales. También, y para que todo esto se cumpla, queremos que se tomen en cuenta estos principios, que esta Constitución se base en los principios de libertad, complementariedad y armonía, cooperación, solidaridad, sororidad, respeto a la vida, paridad y alternancia,
libre de violencia, pueblos autónomos y múltiple consenso, sororidad, respeto, armonía, dualidad y transparencia, recuperar el buen vivir, intolerancia a la corrupción. Y también necesitamos que la equidad como derecho humano en lo social, económico y político sea para todos los pueblos, que se respete la plurinacional y se tome en cuenta, que sea incluyente, que quepamos en este proceso jóvenes, mujeres, diversidad sexual, adultos mayores, etnias, personas con discapacidad, que quepamos todas en este Estado. Que la democracia sea participativa y deliberativa, que el Estado sea laico y humanista, que haya un principio de inclusión desde la diversidad cultural, religiosa y sexual, y que sea una soberanía integral. También en esta construcción que se ha hecho de estos años, hemos recobrado del buen vivir los principios del, no lo voy a pronunciar bien, me disculpan, pero del SONOR, reciprocidad, cooperación, intercambio, corresponsabilidad y cuidado de la vida. Del Pichau, compartir las enseñanzas y sabiduría de la madre naturaleza. Kawahuiri, múltiple mirada. Sistema colectivos y solidarios, y el COJONIC, acción coherente. También creemos que aparte de esto, entre los principios se debe tomar en cuenta que los principios sean para un pacto político. O sea, los principios los tienen que llevar a un pacto político, en donde se tome en cuenta la libre determinación para la organización. En la reunión que tuvimos antes hablaba de cómo es que se organizaban antes los pueblos, cómo nos organizábamos en las comunidades, cómo era que se llevaba la convivencia en las comunidades, cómo interactuábamos y cómo convivíamos. Eso debemos recuperarlo para la libre organización. También buscar el bien común, que la educación debe regresar a ser laica, gratuita y obligatoria para todos y en todos los idiomas, pero sobre todo desde la construcción histórica de los pueblos de Guatemala. Que se respeten las autonomías y la autodeterminación de las comunidades y los pueblos indígenas desde su territorio, con el enfoque de las mujeres. Bueno, todos estos principios nos llevan a que debe haber una nueva organización social, política y cultural. Y esta debe estar basada y fundamentada en un Estado plurinacional, laico e incluyente. Y debe tener un sistema propio de organización política, pleno desarrollo económico, armonía y equilibrio con la naturaleza y la sociedad. Debe ser educación laica, gratuita y obligatoria, lo que hemos venido repitiendo. Debe haber respeto a la identidad, conocimiento y sabiduría ancestral, sobre todo. Y un sistema educativo con memoria histórica. Estamos recapitulando lo que ya hemos dicho en los principios, pero que es importante y básico para la organización social, política y cultural. En lo social, dejar establecido en la Constitución que el presupuesto del Ministerio de Educación especifique el porcentaje destinado a la educación bilingüe, entendiendo educación bilingüe como la construcción de una educación desde la historia de los pueblos. También queremos seguridad social universal para las mujeres trabajadoras de casa particular, una pensión digna para los adultos mayores, salud gratuita para todas y todos sin exclusiones, incorporar las prácticas ancestrales de salud y un reconocimiento a las comadronas y el trabajo que realizan. En la creación para las mujeres, la creación del Ministerio de la Mujer, que haya tecnificación y capacitación para las mujeres, las oficinas municipales de la mujer, pero con presupuesto y con acción contundente en favor de las mujeres. Centros de apoyo integral a las mujeres sobrevivientes de violencia a los cainos. ¿Y por qué lo sacamos? Porque en ese momento era cuando se estaba discutiendo, se había presentado el presupuesto 2020 y no se incluían los cainos dentro de ellas. Y necesitamos que sea constitucional el aporte para los cainos, el reconocimiento a redes de cuidado y afecto que funcionan en la familia y entre las familias, el apoyo a niñas, mujeres en pobreza extrema, madres solteras y toda mujer en situación de riesgo. Guarderías departamentales y municipales para que las mujeres sigamos contribuyendo social, política y culturalmente a este país. En lo político, necesitamos construir una confederación de naciones que incluya a todos los pueblos en consulta con las autoridades ancestrales.
La Constitución debe incluir los derechos específicos de las mujeres, principalmente el de participación en espacios de toma de decisión con voz y voto, que se garantice la paridad en el nombramiento de autoridades. La representación en los espacios de COCODES, COMUDES, CODEDES esté acompañada de formación a lideresas sobre el funcionamiento del Estado y sus derechos. Recogimos en todas las giras que hicimos la situación que ustedes mencionaban de cómo a las mujeres no las convocan a los CODEDES y a los COCODES. Se esconden para hacer las reuniones y dejan excluidas a las mujeres de toda esta participación política. Necesitamos que eso ya no siga pasando. Necesitamos ser ciudadanas de primera categoría como todas nos merecemos. En la parte jurídica también tenemos la justicia en las comunidades debe impartirse desde la cosmovisión de los pueblos, reconociendo las necesidades de las mujeres en materia de justicia, que implica contar con intérpretes, jueces, policías y fiscales formados y sensibilizados en violencia contra la mujer y en formas de organización comunitaria. También necesitamos que los juzgados respeten la diversidad sexual, así como no discriminar a los defensores y defensoras de derechos humanos y a la madre tierra. Es necesario que se reconozcan las autoridades indígenas y las formas de resolución de conflictos que se han implementado en los pueblos y que contribuyen a la reinserción social, no a la criminalización ni a la exclusión de ciudadanos y ciudadanas. Por último, antes tenemos otro, pero en cuanto a economía para la vida, para las mujeres es necesario diseñar un nuevo modelo económico desde la visión de la soberanía integral y el sistema de tenencia de tierra para la producción de alimentos desde la pertinencia cultural y articulado a mercados solidarios con precios justos y dignificando el trabajo campesino. Necesitamos una economía que también dé impulso al modelo económico que consideramos necesario para potencializar una economía incluyente, respetuosa con la naturaleza y con todas las formas de vida, que no sea acumuladora, concentradora y que promueva la producción agrícola orgánica desde la perspectiva y enfoque que las mujeres han definido, asignando para ello una línea presupuestaria específica dentro del presupuesto del MAGA. Normar el sistema de usos de sistemas de fumigación que contaminan las semillas, el agua, el aire, el suelo y los bosques. Principalmente la fumigación de avioneta, que no nos preguntan, no nos permiten y pasa fumigando, que contaminando todo lo que el trabajo que hemos hecho con nuestras semillas nativas. Normar también el apoyo al trabajo que realizan las mujeres de recuperación de semillas nativas. Ese aporte que damos las mujeres para toda la conservación de la especie y de la naturaleza. Creemos también que las formas de fertilización de la tierra desde un enfoque de respeto a la tierra y los recursos de la madre tierra, que además contribuir a proteger la soberanía alimentaria de las mujeres, las familias y los pueblos. Por otra parte, el salario debe aumentar y en general los salarios deben ser dignos para todas las mujeres, para las empleadas domésticas y el salario salario base para todas las mujeres que nos dedicamos a las tareas de cuidado y por las acciones de cuidado que realizamos. Generar más oportunidades de empleo para las mujeres sin discriminación alguna. Las mujeres hemos sido formadas en distintos espacios y participamos socialmente y culturalmente, pero nos piden un currículum a la hora de entrar que no podemos respaldar con estudios académicos. Por eso, la necesidad de reconocer toda la formación y el aporte que damos social y culturalmente. También priorizar el gasto público en programas de alimentación escolar, becas para las mujeres, programas de educación para personas con aptitudes especiales, programas de desarrollo económico sostenible para las mujeres, siembra, producción, comercialización en mercados solidarios sin intermediarios, programas de formación técnica para que las mujeres tengan acceso al empleo técnico con remuneración digna. Y por último, no más licencias para la extracción de nuestros recursos naturales y para la siembra de monocultivos. En cuanto a la relación de las personas y la naturaleza, queremos que haya protección al trabajo de los defensores y defensoras de los derechos de la tierra, agua y suelo. Los recursos naturales se protegen y se priorizan para la soberanía alimentaria en un estado equitativo y respetuoso con la vida. También queremos reforestar con especies nativas y diversas las áreas comunitarias, ejidales, cuencas y reservas naturales.
Participación de organizaciones de autoridades indígenas y ancestrales junto a las abuelas para el resguardo de las áreas protegidas, dentro de una ley marco de corresponsabilidad para la protección de los recursos naturales, suelo, aire, agua y bosque. También queremos que en el respeto de las personas y la naturaleza cambiar y reformar el pensum educativo en función de enseñar a los niños y niñas y jóvenes a ser amigables con el medio ambiente. El Estado debe regular en áreas de seguridad alimentaria la producción de monocultivos. En conclusión, ¿qué queremos las mujeres? Las mujeres queremos un país libre, que no dependa de ningún otro país. Queremos un país sin violencia, que todos y todas tengamos oportunidades de trabajo digno, que podamos tomar nuestras propias decisiones, no regirnos a un modelo que la sociedad internacional ha impuesto, que las mujeres podamos ser libres y tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, donde podamos tener una vida integral desde nuestro sentir, con autoridades con principios y valores democráticos que respeten la decisión popular, libre de corrupción, cumpliendo las propuestas, libre de narcotráfico, con transparencia, aplicando leyes positivas vigentes activas que garanticen un verdadero Estado de Derecho. Queremos también un país que tenga salarios dignos, facilidad para acceder a préstamos para las artesanas, facilidad de mercado, acceso a capacitación para mujeres en diferentes temas. Y el Estado debe proteger la vida de los ciudadanos y las ciudadanas y las personas, que el sistema de justicia esté libre de corrupción a través de un sistema de selecciones que postulen personas para asumir los cargos públicos. Unas autoridades que se interesen por el bienestar del pueblo democráticamente y sin manipulaciones. Queremos que nuestros sueños lleguen a buen puerto. Esto es lo que ustedes han dicho, que hemos plasmado en esta presentación, porque el documento amplía la información. ¡Wow! ¿Verdad que es un montón? ¿Verdad que hemos hecho muchas cosas, mucho trabajo, hemos soñado mucho y hemos escrito mucho? Y eso que solo 350 mujeres estuvieron. Y eso que hicimos una presentación muy rápido de los documentos que tenemos escritos, en donde podemos hablar de miles de mujeres. Solo el documento del Foro Nacional de la Mujer fuimos 25.000. Sistematizando 25.000 aportes en un trabajo de 3 años. Entonces, estamos hablando de sueños de muchas. Y si se dan cuenta, los sueños que hemos tenido desde siempre. Porque a veces nos repetimos. Pero nos repetimos porque la realidad sigue siendo una realidad que no nos escucha. Bueno, entonces, y de todo esto, ¿qué vamos a poner? Y ahorita decía Osvaldo que un grupo de abogados constitucionalistas se organizaron para hacer propuestas ya desde esa perspectiva, y yo creo que eso nos hace falta todavía en este proceso. Un grupo de abogadas y abogados que puedan entonces concretar todos estos grandes pensamientos y estas grandes cosas en artículos a una constitución, porque finalmente todo eso que decimos debe concretarse en artículos, ¿verdad? Pero bueno, aquí hicimos ya, entonces, todo esto que vimos antes son como la materia prima, ¿verdad? Es una materia prima súper rica, súper grande, súper fuerte. Y esto que voy a presentar no es conclusión, es lo que vamos. Es lo que logramos hacer, compañeras, después de todo este trabajo, y que dijimos que el 5 lo presentábamos y lo estamos presentando, pero es lo que logramos hacer. Quiero decirles que este trabajo lo tomé de un documento hecho por la, no sé si es magíster, doctora Mónica Mazariegos de la URL, doctora Mónica Mazariegos de la URL, que está contribuyendo con este proceso, y que ella hizo parte de este documento que voy a presentar.
Entonces, bueno, esas son fotos que es el final, pero empezamos por ahí. Bueno, primero decirle que este proceso es un proceso constituyente y destituyente. O sea, es un proceso constituyente, es un proceso político. ¿Sí? Es un proceso político, porque estamos construyendo poder popular. Y porque ese poder popular se confronta con ese poder elitista con el que siempre estamos peleando, porque nunca nos escucha. Entonces es un proceso constituyente y destituyente. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que va a construir este proceso? Uno, la propuesta de contenido. El resultado de todo eso que hemos hablado va a ser una propuesta. Dos, un movimiento de mujeres diversas. Un movimiento que sea el que impulse esto, el que lo pelee, el que lo presente. Y aquí tenemos sentadas compañeras que han dicho: yo quiero hacer ese reto, ¿verdad? Y lo otro, acciones para el 2020. Porque muchas cosas de las que se estaba hablando en el momento anterior, compañeras, se pueden constituir en propuestas de reformas constitucionales que se pueden empezar a discutir en el 2020. Porque el Congreso va a entrar a discutir reformas constitucionales. Entonces, podemos empezar a hablar de reformas constitucionales mientras hacemos nuestra propuesta de una nueva constitución. Bueno, ¿por qué es proceso destituyente? Porque en la medida en que nosotras empezamos a poner en práctica nuestras ideas de un nuevo país, empezamos a destituir lo que actualmente existe. Nosotras en la historia tenemos 9 constituciones de procesos, de constituciones de procesos de corte conservador, elitista y militarista. Esas son las constituciones que hemos tenido, 9 en la historia del país. Los padres de la patria, que han sido los que fundaron el país y los que han creado las constituciones. En 1985 tuvimos a 3 mujeres, una de las cuales ya estuvo en el foro anterior, Catalina Soberanes, ¿verdad? Quienes digamos, estos padres de la patria, en nombre del pueblo de Guatemala, invocan a Dios en la Constitución, exaltan una familia heteronormativa, que es la familia que nos dicen que existe y es la familia tradicional como base de la sociedad. Y entonces, esto de los honorables padres de la patria, nosotras queremos cambiarlo a también tener mujeres en las próximas constituciones, donde seamos reconocidas como parte de quienes fuimos pactantes en ese nuevo pacto social. Entonces, esto es lo que queremos destituir, ¿sí? Cambiar. ¿Y qué queremos constituir? Bueno, pues entonces queremos constituir, ¿verdad? Queremos constituir, digamos, esto que hemos estado hablando. Son fuentes de esta propuesta las cosmovisiones, saberes y sistemas de los pueblos mayas, xincas, afrodescendientes, de autoridades y normas, las miradas feministas y de la diversidad sexual sobre la organización social y política, la economía, las relaciones sociales y políticas, así como cualquier otra mirada que hasta este momento desencaja en el molde que hemos tenido en la epistemología constitucional hasta este momento. Entonces, ya se dan cuenta, estamos quitando una cosa mientras estamos constituyendo otra. Entonces estamos en ese proceso de construcción, de destitución y de constitución. Bueno, aquí yo no me voy a repetir, no lo voy a leer, pero es lo que ya va en el contenido de la propuesta. Primero, el buen vivir, eso es lo que estamos construyendo. El Utzcatlemal y Xoquitl, que es para las mujeres también, ¿verdad? Y estos son algunos elementos que tenemos que desarrollar. La vida como centro de la propuesta, la solidaridad y la cooperación, la economía para la vida, la recuperación del sentido de comunidad, el diálogo entre distintas generaciones, la convivencia armónica con la naturaleza y la nueva organización social y política que le corresponde. Esos son algunos elementos que tenemos que desarrollar y que ya tenemos algún contenido. Bueno, aquí están los principios, ya se presentaron aquí los principios. Esos son los principios que ya están puestos como parte de la propuesta, de ese buen vivir. Y bueno, yo no voy a repetir porque aquí ya lo dijeron, todo esto que está aquí es de los documentos que acabamos de escuchar. Entonces tenemos el ámbito cultural simbólico, ¿pasaron?
tenemos la nueva organización social y política, y aquí sí me voy a detener. Aquí hablamos de familias diversas. Si en la Constitución actual tenemos una familia heteronormativa, aquí hablamos de las familias diversas. Pero también hablamos la familia como un espacio de formación donde promueva la libertad, el respeto y la convivencia. También hablamos de la recuperación de la comunidad como base. No solo la familia, sino la comunidad como base de esa nueva organización social y política. El reconocimiento e integración de las autoridades comunitarias. Hoy tenemos muchas autoridades que incluso en la discusión del desarrollo de los consejos de desarrollo, la gente decía, pero ¿y por qué vamos a construir nuevas cosas si ya tenemos? Ya tenemos las autoridades en los pueblos. Bueno, aquí se reconoce. Bueno, lo laico, el pluralismo jurídico que va a estar discutido en el Congreso el próximo año, aquí lo ponemos, ¿verdad? Ya aquí, porque esa es una reforma constitucional que se le quiere hacer a la Constitución actual. Pero aquí la propuesta es retomarlo como en el texto constitucional. Otra cosa importante, el derecho a decidir es reconocido para la maternidad y para la eutanasia. Es el derecho a decidir. Y bueno, el sistema de elección de autoridades como de una manera inclusiva. Sigamos. Economía para la vida y el bienestar. Esto está puesto en nosotros, pero aquí lo estamos poniendo por ámbitos. Primero, el trabajo productivo y reproductivo es reconocido y compartido. Segundo, la economía no empieza con la producción, empieza con la reproducción de la vida. Porque en el ámbito de la reproducción es donde está nuestro trabajo, ese trabajo no reconocido. Por eso, cuando hablamos de economía para la vida, necesitamos hablar desde el ámbito de la reproducción, producción, consumo y distribución. Y no me voy a quedar ahí porque es mucho tiempo. Y ahí está, todo eso ustedes lo van a tener. Luego, aquí sí me voy a detener, porque aquí ya vamos al proceso en el que vamos a ir. Luego, Nati nos va a presentar el proceso del 2020. Pero yo quiero poner aquí que son las discusiones políticas que tenemos que hacer, compañeras. Fundación o refundación del Estado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a fundar el Estado o vamos a refundar el Estado? Dice que es una sílaba diferente. ¿Fundamos o refundamos? La mirada de los pueblos es que fundamos, porque los pueblos nunca fundaron. Discutamos si vamos a fundar o vamos a refundar. Desmercantilización, despatriarcalización y descolonización del Estado y la sociedad desde lo personal, comunitario, local y nacional. ¿Eso qué significa? Significa que empecemos hoy. Porque esta construcción que estamos haciendo empieza hoy, no es para mañana, empieza con nosotras y nosotros, empieza con el hecho de que si nosotras queremos hacer algo para el cambio, nosotras también tenemos que cambiar. Otra parte que vamos a seguir haciendo es la afinación de la propuesta, y aquí está la nueva organización social y política que ya nos presentaron, digamos, acorde a lo que los principios y visión de la Guatemala que necesita para el buen vivir y la construcción del sujeto político que impulsará el proceso constituyente y destituyente del actual. Y la elaboración de propuestas de reforma del Estado en el marco de las discusiones de la 9ª legislatura, que es lo que le decía. Muchas de las cosas que fueron retomadas de las discusiones de este año 2019 se pueden convertir en reformas constitucionales, ¿verdad?, para la discusión en el año 2020. Retos organizativos. Bueno, ¿cómo nos vamos a articular nosotras las mujeres? ¿Cómo vamos a organizarnos? Ese es un gran reto. Hoy dijimos que todas nosotras somos parte de ese reto, no es una u otra. Y lo vuelvo a repetir, este proceso lo convoqué yo, pero no es mi proceso, es un proceso de las mujeres de Guatemala que se quieran sumar. Bueno, ese es el gran reto. ¿Cómo hacemos para que este grupo de mujeres de base que estamos impulsando el proceso nos relacionemos y nos articulemos con los otros movimientos? Porque este proceso no va a necesitar la fuerza de un grupo, va a necesitar la fuerza de todas. Luego, ¿cómo garantizar la integración diversa en una Asamblea Nacional Constituyente? Esa es una gran discusión. Aquí hablamos de que hay algunas que ya
se han puesto como posibles candidatas. ¿Pero qué? ¿Vamos a construir nuestro propio instrumento político o vamos a negociar las candidatas con 5 partidos? No sé, porque el proceso de Asamblea Nacional Constituyente también es un proceso electoral. Luego, y ese es un gran reto, cómo superar el racismo, sexismo y la homofobia desde las propias organizaciones y movimientos que postularán esta propuesta. Ese es otro gran reto, porque aquí nosotras podemos encontrarnos, pero entre nosotras también nos vemos diferentes. Somos diferentes, pero nos vemos diferentes en desigualdades. Luego, ¿cuál es el lugar de las mujeres y el movimiento LGTBI y de sus saberes en el proceso constituyente y cómo lo vamos a garantizar? Y decimos eso, compañeras, porque CODECA tiene una propuesta, el CPO tiene otra propuesta, Joaquín quiere otra propuesta. En algún momento del próximo año nos vamos a sentar, pero ya con una propuesta desde las mujeres. Pero ¿cómo hacemos para que eso se constituya en una propuesta de sujeto plural? No solo el sujeto mujeres feministas, sino el sujeto plural, donde quepamos todas. Porque esto que estamos proponiendo es la propuesta de un nuevo país. Pero ese país no solo es para las mujeres, ese país es para todas y todos. Y por tanto, todas y todos debemos ser parte. Bueno, algunas fotos. Esos son los retos y las cosas como van ahora. Entonces, previo a pasar a las propuestas del seguimiento al proceso, quisiera dejar si tienen alguna pregunta de todo este tremendo contenido que acabamos de dar, que me imagino que están hasta con dolor de cabeza. ¿Cómo se sienten? ¿Algún comentario que quieran hacer previo a ver lo que vamos a hacer en el año 2020? Me ilusiona bastante lo que tienen de propuesta. De que lo hagamos, esa es otra cosa, porque realmente hay muchas cosas que en el camino se pueden dar, pero sabemos que si vamos con una condición de hacerlo, lo podemos hacer. Bien, es felicitar a los y las abogadas de darle forma a nuestro sentimiento, cómo nos vemos y qué queremos nosotros para cambiar este país racista y excluyente, ¿verdad? Yo creo que solo una observación en la última presentación, ¿verdad? Donde dice recursos naturales. Nosotros de los pueblos originarios mayas lo hemos, bueno, si es parte de la corrección, ¿verdad? Decimos nosotros bienes naturales o bienes de vidas y no recursos naturales, ¿verdad? Porque recursos naturales es como lo ven las grandes empresas en Cacique, todo es negocio, ¿verdad? Y mientras que para nosotros la madre tierra es vida, ¿verdad? Entonces es una propuesta que nosotros hemos venido trayendo en el occidente. Muchas gracias. Bueno, yo solo quisiera, tengo una pregunta sobre el sistema antietilista. Me surgió dudas sobre esa palabra. Y lo otro, también quisiera recalcar que dentro de las discusiones en Alta Verapaz también se vio el enfoque del acceso a tierra, ¿verdad? Entonces yo en esa presentación pues no logré captar si está aún esa propuesta. Buenas tardes, licenciada. Nuestra pregunta es ¿cómo es nuestro sueño? Que nosotros, por ejemplo, la juventud o personas de la tercera edad, pues graduadas con buenos títulos, no se les da la oportunidad. Por ejemplo, conmigo llegaron bastantes señoritas que llegan a buscar trabajo y lo primero que hacen es decirles si tienen años de experiencia de trabajo, no van a tener si nunca les dan la oportunidad y el espacio a las mujeres para que puedan trabajar. Esos son mis sueños, que podemos así trabajar para las mujeres y también para las personas que vienen de 40 años ya no les dan la oportunidad de trabajar en ningún lugar. Gracias. Primero quisiera felicitar el esfuerzo y es esperanzador. Tengo una duda. ¿Cómo ve la viabilidad en el Congreso, especialmente la composición del próximo Congreso?
pero ¿cómo nos afecta políticamente la regresión de mujeres en Bolivia? Bolivia fue el país esperanzador de una nueva constitución plurinacional y de este cambio que impulsó todas las propuestas en Guatemala. Pero ahorita tenemos una regresión democrática que nos afecta, y una regresión del sur y una derecha galopante en Guatemala. Entonces, ¿cómo ves esa realidad política y además la división que tenemos entre las mismas propuestas de los pueblos y la separación que hay con el movimiento de mujeres? Por eso a mí me parece la propuesta crucial, pero ¿cómo ves esa realidad política? Gracias. Dos puntos que me llamaron la atención. Uno es el tema de la pobreza, el apoyo hacia mujeres y niñas en pobreza. Yo creo que es otra forma en que se deben de sacar de la pobreza. No es tanto como un apoyo para que salgan, sino es un proceso más profundo. Y el otro tema que se vio mucho en las regiones, en los encuentros, es los jóvenes que necesitan oportunidades de trabajo, otras oportunidades que el Estado le puede brindar, digamos, a los jóvenes, que había una contradicción ahí. La juventud quiere que ya no estemos los adultos o los adultos mayores en los puestos, porque ellos necesitan oportunidades. Entonces, en ese nuevo Estado debiéramos de ver sí cómo los adultos mayores tienen oportunidades, pero también la juventud. Bueno, yo voy a contestar dos. Primero, algunas de las cosas se toman en cuenta para corregir cómo están puestas en las presentaciones, pero también recuperar, como aquí fue una cosa muy pequeña, entonces, pero en el documento están todos los aportes de todas las compañeras, entonces solo para retomar eso. Lo otro es que yo presenté una ley que es la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres. Si esa ley avanza, ¿verdad?, y logramos que sea una ley positiva, en esa ley hay dos programas. Mi primera oportunidad, que es el Ministerio de Trabajo, mi primera oportunidad, que es trabajo para las jóvenes recién graduadas, ¿verdad? Y es una intención para lograr esa capacitación y eso que les piden en otros trabajos. Entonces se llama el programa MITE, que es mi primera oportunidad. Y hay un programa que se llama Mi Segunda Oportunidad, que es para las mujeres mayores de 35. Porque efectivamente ahorita, si nosotras vemos en la prensa, te piden menores de 35, ¿verdad? Entonces ya hay una exclusión a mayores de 35. Entonces eso ya está en una ley que yo presenté y que esperemos que esa ley sea aprobada el próximo año. Afortunadamente tuvo dictamen favorable y la diputada Andrea Villagrán se hará responsable del avance de esta ley. Luego, con respecto a qué pasa en el Congreso, miren, con respecto a esto y con respecto a la regresión que tenemos en América Latina, bueno, esa es una cuestión muy personal, por supuesto. Los pueblos no están igual que hace 20 años. Si bien es cierto, hoy a nivel institucional hay regresión, los pueblos no son los mismos. Por supuesto que la derecha tampoco, la derecha se está reorganizando, ¿verdad? Y viene más sanguinaria y más terrible. Pero creo que ni una ni la otra debe impedir que nosotras avancemos. Porque esta propuesta tiene su poder en sí misma. Cada documento que se presentó aquí tiene su poder en sí mismo. La correlación de fuerzas, hoy tenemos 20 compañeros progresistas en el Congreso y en este momento solo tenemos 5. O sea, a partir del 14 de enero tenemos 20 y en este momento tenemos 5. Y tampoco es solamente de números, porque si nosotros 5 y si nosotros 3 hicimos muchas cosas con 3 personas, ¿verdad? Tampoco es solamente cuestión de números. Entonces yo creo que el tema de la correlación de fuerzas tiene que ver con un movimiento político organizado, político y social organizado, porque eso nos hizo falta a nosotros, una mayor fuerza social organizada. Y ese es el gran reto. Este proceso no puede salir adelante, aunque tenga el mejor documento del mundo, si no tenemos un movimiento que lo impulse. Y eso es clarísimo. Si no hay, nosotros dijimos 3 adentro, 1000 afuera. Eso es lo que tenemos que hacer. Si entren las compañeras que entran, así sea una, esa compañera llevará nuestra propuesta. ¿Y quiénes las estarán acompañando?
Entonces yo creo que sí afecta, sí nos baja el ánimo, sí hay toda una deconstrucción, pero no es, digamos, a eso, desde mi punto de vista, a lo que le tenemos que poner atención. Le tenemos que poner atención a la fuerza construida de los pueblos y a la fuerza que nosotras mismas tenemos. No sé quién quiere tomar la palabra. Antes de que nos pongan la música, a mí me parece importante tres cosas. Lo primero es que en todos los documentos a los que asistí hay una pregunta recurrente que me parece que hay que plantearla, y es: ¿una constituyente sin feminismo y sin mujeres es constituyente? ¿Una constituyente sin la participación de las mujeres? Esa es una pregunta que los documentos plantean, ¿no? ¿Verdad? Ahora, aquí sí viene algo que estaba diciendo Sandra en este momento. Son tres adentro, mira afuera. Claro, es que entre más organización preparatoria como la que se está teniendo, por ejemplo, en este proceso, encuentra más actoras con información y con posibilidad de incidencia se va a construir. Y es por eso que el proceso, por ejemplo, brasileño, paraguayo y argentino y el nicaragüense, no es que tuvieran muchas mujeres constituyentes, pero es que las bases afuera habían construido en gran cantidad toda la propuesta que tenía mucho empuje hacia adentro. Es decir, un hombre diputado o constituyente miraba hacia afuera y miraba a miles de mujeres organizadas. Bolivia creo que va a salir al final avante, el pueblo boliviano va a salir avante de esto, pero al igual como nos ha sucedido en toda Latinoamérica, en esos pros y contras que han habido en la historia, es casi imposible que puedan retroceder en los avances que se tienen desde el punto de vista social y de convivir. Y ahí hay un tema histórico, por ejemplo en Chile. En Chile ahorita, cuando ven la manifestación que hay, el presidente Piñera dice: perdón, me equivoqué, a ver, más previsión social, más presupuesto social, para ver si todavía lograba frenar un poco todo, y ya no, es indefinible. Esos procesos de resistencia me parece que van a construirse en nuestro modelo político de desarrollo, o que ya se están construyendo con la visibilización de los pueblos y con el tema de la participación de las mujeres y la organización de las mujeres. Y ahí me parece que aparece el tema de la previsión social de la mujer. Yo personalmente, cuando me pongo a leer y a estudiar la Revolución del 44, veo el surgimiento de la previsión social, pero me imagino que si se hubiera dejado desarrollar, tuviéramos un contenido más extenso en el apartado de la previsión social de la mujer. Creo que se hubiera profundizado de otra manera si lo hubiera logrado subsistir. Se los digo como esposo de una mujer que tuvo que pasar un proceso de exclusión y discriminación en el Instituto Guatemalteco de Servicios Sociales. Hubo que defender ese derecho, en donde el argumento era: no tenemos ese alcance de lo que usted está pidiendo por ser mujer. O sea, la previsión social no se desarrolló a ese nivel. Me parece que estamos en tiempo de salvar la previsión social y profundizar la previsión social de la mujer, para la mujer adulta mayor, para la mujer en la maternidad, para la mujer que logra desarrollarse en otros aspectos de vida. Les quiero decir algo importante que dijeron en Argentina, que está en el documento, y que me parece que es: las mujeres tienen que salir de la lógica de dejar de ser para los otros. Parece que se han construido a partir de: estoy para mi esposo, estoy para mis hijos, estoy para mi vecino, estoy para mi vecino. Está la mujer para los otros y nunca está para sí misma. Y entonces en esta construcción se dice del cumplimiento del deber genérico. ¿Cuáles son mis virtudes? No para los otros, sino para nosotras mismas. Es el planteamiento que hacen en Argentina. Y entonces habla de romper la visión tradicional de la mujer para entrar en una dinámica distinta que lleva a la previsión social acompañada. No la hemos profundizado y es bien básico. Como el hombre es el hombre que provee,
La previsión social se construyó para el hombre que sí se puede lesionar, el hombre que sí contribuyó, el hombre que se puede, entre invalidez, vejez o tiene que sobrevivir por el trabajo que desarrolló y seleccionó, pero no para la mujer. Eso es un tema que yo creo que tenemos que profundizar, y a mí me gustó mucho, lo voy a decir, lo dije, cuando hablaste de refundación y fundación. Vivimos de la Primera República, la de Rafael Guerrero, en 1847. Él fundó la República de Guatemala. Los liberales no la destruyeron, le dieron continuidad. La Constitución del 45 le dio continuidad. La Constitución que está vigente hoy no habla de se funda el Estado, le dio continuidad. Sería interesante, porque Venezuela vista la República Colombiana. Sería interesante si la Segunda República, la instalación de la Segunda República, fuera una república intercultural. Eso me parece que es parte de... A mí me gustó para empezar a escribir también Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a refundar, bueno, ya vieron, vamos a fundar la Segunda República. Y yo solo quiero decir, muchachos, que en el año 21 este país va a estar en la celebración de los 200 años. Así es que tenemos que prepararnos en función de fundar una república de verdad, no la que tenemos. Y ese sería un lugar importantísimo para eso. Le doy la palabra a Nati solo para que nos diga qué vamos a hacer en el 2020. Y con esto vamos a concluir. Bueno, yo solo quisiera también nombrar a las compañeras que se apuntaron valientemente a decir yo quiero ser constituyente y que le apuestan a este proceso. Es de mucho compromiso, como lo hablábamos hoy en la mañana, es mucho compromiso asumir esa responsabilidad, formarse e ir a defender esas propuestas en una asamblea constituyente. Entonces está Silvia Conos, si se puede parar, por favor, para que la conozcamos. La compañera Ana Lainez, que no vino, pero ella también había dicho que se apunta.